Cataluña y los catalanes, ¿qué saben de ellos? Creo que la mayoría no sabe mucho, al menos porque no existe un país separado así. Por supuesto, si mencionamos el nombre del centro histórico de esta región, Barcelona, todos la recuerdan de inmediato, al menos los aficionados al fútbol. Pero Cataluña también tiene una rica herencia cultural, una historia compleja y un futuro incierto. Hoy en día, Cataluña no es solo una región en el noreste de España, sino también el lugar de residencia de un pueblo distinto, más de 7 millones de catalanes que no se parecen ni a los españoles ni a sus vecinos franceses. Cataluña es el lugar donde se habla el idioma catalán, una cultura única que las autoridades españolas intentaron destruir durante siglos, pero sin éxito. Cataluña es un claro ejemplo de cómo, teniendo una antigua condición de Estado, se puede llegar a perderlo todo, pero luego renacer y convertirse en un gigante económico y cultural a nivel europeo. Hoy vamos a analizar en detalle la historia de Cataluña y las particularidades de su desarrollo. Les hablaré sobre la formación de la identidad catalana y también haremos algunos paralelismos con eventos de la historia actual que nos son bien conocidos. También analizaremos el estatus actual de Cataluña e intentaremos pronosticar la situación para el futuro cercano. Breve y al grano. Me llamo Semión y con esto declaro inaugurada la sección. ¿Cómo vivían? Empecemos. La historia antigua de Cataluña. La cuestión de la etnogénesis, es decir, el origen y desarrollo de un pueblo en particular, así como la formación de su Estado, siempre es tema de diversos debates científicos y a veces incluso de propaganda abierta. Recuerden las largas discusiones sobre quién aportó más a la formación del Estado de la Rus, eslavos, varegos o jázaros. O recuerden también esos mismos delirios nazis sobre que fue precisamente el pueblo alemán quien preservó la pureza y la herencia de las antiguas tribus arias. Por ello, precisar cuándo y cómo se formaron los catalanes como pueblo separado es muy difícil. Solo se puede afirmar con certeza que los antepasados de los catalanes fueron tribus ibéricas que habitaron el este y sureste de la península ibérica en el primer milenio antes de nuestra era. Más tarde se mezclaron con tribus celtas que migraron desde el territorio de la actual Francia y después recibieron visitas periódicas de colonos fenicios, griegos y cartagineses. Detengámonos en los últimos con más detalle. Para mediados del siglo III a.C., la que alguna vez fue la poderosa potencia marítima de Cartago, preparándose para un enfrentamiento mortal con su principal rival, Roma, sometió el territorio de Cataluña. Y fue precisamente Cartago quien fundó Barcelona, convirtiéndola en un importante punto estratégico en la península ibérica. Según la versión más común, el asentamiento recibió su nombre en honor a Himilcar Barca, el padre del acérrimo enemigo de Roma, Aníbal. Roma ganó este enfrentamiento y por más de 600 años Cataluña fue parte de la provincia romana de Hispania Tarraconense. Gracias a su conveniente ubicación geográfica y su cálido clima marítimo, esta región se desarrolló rápidamente y Barcelona, o como se llamaba entonces Barcino, se convirtió en un importante puerto marítimo. La gran migración de los pueblos y la caída del Imperio Romano de Occidente lo transformaron todo. Cataluña, al igual que gran parte de la península ibérica, fue conquistada por las belicosas tribus de los visigodos. Así surgió el Estado bárbaro, el reino de los visigodos, la formación de la estatalidad catalana, el surgimiento de la identidad catalana, curiosamente, está relacionada con la invasión árabe a Europa. No había pasado ni un siglo desde que el profeta Mahoma fundó una nueva religión mundial. Y los belicosos árabes, a quienes en ese entonces llamaban moros, conquistaron no solo el Medio Oriente, Asia Menor y el norte de África. Es más, en el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar y en pocos años conquistaron toda la península ibérica. El reino visigodo desapareció, pero los moros siguieron avanzando hacia el interior del continente. De hecho, Europa estaba amenazada por una auténtica islamización, y solo en el año 732 en la batalla de Poitiers, el ejército franco liderado por Karl Martel derrotó completamente a los árabes y así detuvo el avance triunfal de los árabes por Europa. Así comenzó el proceso inverso. Los cristianos empezaron a reconquistar la península ibérica de los árabes. Este proceso pasó a la historia con el nombre de la Reconquista y duró casi 800 años, y gracias a la Reconquista surgió la primera formación estatal en el territorio de Cataluña.
El Condado de Barcelona, este estado surgió en el año 801 gracias a las exitosas campañas del emperador de los francos, Carlomagno, cuando sus tropas liberaron del dominio árabe la parte noreste de la península. Surgió la necesidad de crear una base de apoyo para mantener el control sobre los territorios liberados y para avanzar aún más. Y la opción más ideal para estos fines fue Barcelona y los territorios adyacentes a ella. Al principio, el condado de Barcelona no era soberano y fue vasallo del Imperio Franco casi 2 siglos. Pero lo más importante es que este estado fue el primer estado cristiano en el territorio de la península ibérica durante la Reconquista. Durante la expulsión de los árabes, surgieron los reinos de Navarra, Castilla, León, Aragón y el Condado de Portugal. Barcelona fue el primero. Precisamente en este hecho radica una de las razones por las que hoy en día muchos catalanes buscan separarse de España. En la antigüedad, las tradiciones estatales radican en que la estatalidad catalana existía mucho antes de la aparición de la española, en que el condado de Barcelona prosperaba varios siglos antes de la unificación de España en un solo estado. Esta situación recuerda la disputa secular sobre la supremacía entre Moscú y Kiev. Kiev es casi 700 años más antigua que Moscú. La condición de estado en Kiev surgió cuando en el lugar de Moscú solo había interminables pantanos y bosques, así como osos y lobos. Pero más tarde, debido a ciertas circunstancias históricas, Moscú sometió a Kiev y la mantuvo en sus garras hasta 1991, y ahora intenta revertir el tiempo. Volviendo al surgimiento de Cataluña, cabe señalar que el Condado de Barcelona se convirtió en un estado completamente independiente en el año 988, cuando en París fue coronado un nuevo rey, Hugo Capeto, y el conde Borrell II se negó a jurarle lealtad, lo que significó la ruptura de los lazos jurídicos con Francia. Paralelamente a la independencia política se fue formando la independencia cultural, que de hecho se convertiría en la base para la formación de la identidad nacional de los catalanes, así como para la comprensión de su diferencia tanto de los españoles como de los franceses. No es casualidad que el idioma catalán local sea una curiosa síntesis de los idiomas español y francés con toques de italiano, y que la cultura tradicional catalana incluya elementos del legado español y francés. Se observa cierta similitud con Ucrania, que también durante muchos siglos estuvo en la encrucijada de 2 culturas, 2 espacios civilizatorios, 2 formas de vida, la occidental y la oriental. Cataluña se vuelve española. Cataluña perdió su independencia no por una derrota militar, como se podría pensar, sino por un matrimonio dinástico. Ese tipo de cosas eran sumamente populares en la Europa medieval. Así, en 1137, el conde de Barcelona llamado Ramón Berenguer IV se casó con Petronila de Aragón, la única hija del rey de Aragón, y su hijo Alfonso II ya llevaba el título de rey de Aragón y conde de Barcelona. Así ocurrió la fusión de 2 estados. Al mismo tiempo, Cataluña era un estado más desarrollado económicamente, ya que tenía acceso al mar, y Barcelona era uno de los puertos más grandes del Mediterráneo occidental, a donde no solo acudían con frecuencia comerciantes franceses y genoveses, sino también venecianos e incluso bizantinos. Sin embargo, dado que Aragón era un reino, la unión no fue del todo equitativa. Después de todo, en la Edad Media estos estatus eran sumamente importantes, y un condado, por definición, estaba por debajo de un reino. Y resultó que Cataluña fue anexada a Aragón. Aunque, sinceramente, la élite catalana no permitió que se les perjudicara y mantuvo muchos privilegios, tanto lingüísticos, es decir, el uso del idioma catalán, como judiciales. Juzgar conforme a sus leyes y costumbres ancestrales. Y, lo principal, privilegios financieros como preferencias en impuestos y tarifas aduaneras. Los catalanes contaban con cortes propias, un parlamento que defendía los intereses de la nobleza local y evitaba la intervención de los reyes de Aragón en los asuntos internos. En la práctica, Cataluña gozaba de gran autonomía dentro de Aragón. Siglos después, ocurrió algo similar, pero a mayor escala. En 1469 tuvo lugar el matrimonio decisivo entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esta boda marcó el inicio de la unificación de España, aunque el término España comenzó a usarse solo a principios del siglo XVI. Así, Cataluña pasó a formar parte del Estado español unificado. Al inicio, los reyes españoles tuvieron que respetar los antiguos privilegios y costumbres de Cataluña y su nobleza.
Sin embargo, poco a poco, en el proceso de formación de la monarquía absoluta, los reyes españoles, al igual que los franceses, concentraron en sus manos un poder prácticamente ilimitado. Comenzaron los procesos de centralización, es decir, el fortalecimiento del poder central y el debilitamiento de las facultades de la élite local, la imposición de un sistema judicial unificado, la abolición de antiguos privilegios, incluso de carácter financiero, y por supuesto, la implantación generalizada de la lengua y la cultura españolas. Los primeros conflictos graves entre los reyes españoles y la aristocracia catalana iniciaron a finales del siglo XVI. Tras agotar recursos en una guerra fallida con Inglaterra, el rey Felipe II decidió llenar las arcas, eliminando privilegios que permitían a Cataluña reducir impuestos. Al principio, la nobleza local logró frenar las ambiciones del rey, pero las contradicciones siguieron aumentando. Paralelamente, el español se fue imponiendo de facto como el único idioma en el centro, mientras que el catalán empezó a ser desplazado del uso oficial. Cada vez se registraban más casos en los que miembros de la nobleza y el clero catalanes, que aspiraban a avanzar en sus carreras en Madrid, se veían obligados a cambiar al español. Justo como en los tiempos del Imperio Ruso y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando el uso del idioma ucraniano se consideraba extraoficialmente un signo de cierta provincialidad e incluso de falta de educación, mientras que dominar el ruso automáticamente abría el camino para realizar con éxito el propio potencial. La abolición de la autonomía catalana. A mediados del siglo XVII, la tensión entre Madrid y Barcelona era tal que cualquier chispa podía desatar una explosión, y así sucedió. En 1640 el pueblo no aguantó más. Los campesinos catalanes se rebelaron espontáneamente contra las autoridades españolas, por eso se conoce como la Guerra de los Segadores. El motivo de la rebelión fue el alojamiento de tropas regulares en el territorio de Cataluña, lo cual era una violación directa de los privilegios vigentes. Los abusos y el saqueo cometidos por los soldados españoles, junto con otro aumento de los impuestos, llevaron de manera previsible a una explosión social. La nobleza catalana aprovechó la situación, pues desde hace tiempo veía a Francia como una mejor opción que la corona española, ya que muchos nobles la consideraban un mal menor. Y el momento era perfecto para llevar a cabo esos planes. España estaba en guerra con Francia desde 1635. En agosto de 1640, la nobleza catalana se alió con el rey francés Luis XIII y, a finales de ese año, tropas francesas entraron en Cataluña. En 1641, las cortes catalanas depusieron al rey español como conde de Barcelona y proclamaron como su sucesor al rey de Francia. Así, por un corto periodo de tiempo, Cataluña pasó a formar parte de Francia, aunque la fortuna militar es algo cambiante. Al inicio, con apoyo francés, los catalanes se defendieron de los españoles. En 1648 Francia fue sacudida por la guerra civil llamada la Fronda, y París dejó de apoyar a sus nuevos súbditos. En 1651, tras recuperarse de las derrotas iniciales, las tropas españolas sitiaron Barcelona. En 1652 la ciudad capituló y la aristocracia catalana obtuvo de Felipe IV la promesa de mantener sus privilegios. En parte, este acuerdo se cumplió. Sin embargo, el control del gobierno central sobre la provincia rebelde se fortaleció considerablemente. Y aunque el catalán no fue prohibido oficialmente, su uso en documentos oficiales se redujo. En pocas palabras, las autoridades españolas buscaban la oportunidad de acabar definitivamente con la autonomía catalana y convertirla en una provincia común del reino español, y esa oportunidad se presentó medio siglo después. A principios del siglo XVIII estalló la llamada Guerra de Sucesión Española. En ese entonces, dos pretendientes luchaban por el trono español, el archiduque Carl Habsburgo y el príncipe Felipe Borbón, apoyados por diferentes estados de Europa. Y de nuevo, los catalanes eligieron el lado equivocado, apoyando a los perdedores. Como resultado, en 1714 Barcelona fue nuevamente sitiada por las tropas españolas y después de 2 meses cayó. En esta ocasión, la antigua ciudad fue saqueada y la mayoría de los luchadores por la independencia de Cataluña ejecutados brutalmente. No sorprende que el 11 de septiembre, día de la caída de Barcelona, siga siendo conmemorado por los catalanes como un aniversario memorable pero muy trágico de esos antiguos hechos. Después de sofocar la rebelión, el nuevo rey de España, Felipe V, decidió erradicar de una vez por todas no solo los restos de la autonomía política de Cataluña, sino también la propia identidad catalana, ya que veía en ella la amenaza más seria para la unidad de la corona española.
Para ello, en 1716 se promulgaron los llamados Decretos de Nueva Planta. Su objetivo era eliminar el estatus autonómico de Cataluña, disolver las Cortes catalanas y otros órganos de autogobierno, abolir los tribunales locales, reemplazar las leyes catalanas por las españolas y prohibir el uso oficial del catalán. A partir de ese momento y durante los siguientes 200 años, Cataluña se convirtió en una provincia española común y corriente, gobernada por funcionarios reales nombrados en Madrid, y la población local fue sometida a una dura y deliberada españolización, igual que los ucranianos bajo el Imperio ruso y la Unión Soviética. El renacimiento de Cataluña. A pesar de las prohibiciones y restricciones, los españoles no lograron quebrantar a los orgullosos catalanes. Ellos conservaron su idioma, cultura, memoria de su pasado y antigua grandeza. Sin embargo, durante más de 2 siglos, las autoridades españolas continuaron manteniendo la supremacía exclusiva del idioma español. El catalán seguía siendo excluido de las escuelas y la administración, y la cultura catalana sufría diversas formas de discriminación. ¿Tecnologías de la información? En 1931, tras una revolución en España que derrocó la monarquía y proclamó la República, surgió la oportunidad de renacimiento para Cataluña. El nuevo gobierno democrático restableció los órganos de autogobierno catalanes y el estatus de autonomía en 1932. El idioma catalán se volvió oficial junto con el español. Se permitió su uso en instituciones educativas, medios de comunicación y órganos de gobierno. Sin embargo, este renacimiento catalán fue muy breve. En 1936 estalló una sangrienta guerra civil en España, cuando generales ultraderechistas liderados por Francisco Franco buscaron instaurar una dictadura fascista y derrocar al gobierno legítimo. Los catalanes defendieron enseguida a las autoridades republicanas, sabiendo lo que les esperaba si ganaban los fascistas españoles. Por eso, Cataluña fue un importante centro de resistencia contra Franco. No es de sorprender que la caída de Barcelona en enero de 1939 fuera percibida por muchos contemporáneos como el inevitable final de la República Española, lo cual sucedió 2 meses después. Los años de la dictadura de Franco fueron realmente un período oscuro en la historia de Cataluña. Muchos habitantes locales fueron víctimas del terror político y por años llamarse catalán era mortalmente peligroso. Por ejemplo, el exjefe del gobierno catalán, Luis Campañas, fue ejecutado. Durante varias décadas, los catalanes eran considerados personas de segunda clase y para el régimen de Franco eran un elemento potencialmente desleal. El idioma catalán fue completamente prohibido en la esfera pública, incluyendo la educación, los medios de comunicación, el cine y la publicación de libros. Muchos elementos de la cultura catalana fueron censurados. Muchos nombres locales y topónimos eran reemplazados intencionalmente por equivalentes en español. Solo la muerte del dictador en 1975 permitió el renacimiento. La Constitución Democrática de España de 1978 devolvió la autonomía a Cataluña y reconoció el catalán como idioma oficial junto al español. De este modo, se puede afirmar con certeza que el proceso de recuperación de la identidad catalana ha adquirido un carácter irreversible. La República Catalana a finales del siglo XX y principios del XX-XXI se caracterizó por una mayor expansión de la autonomía de Cataluña, principalmente en el ámbito económico. La mayoría de los impuestos quedaban bajo el control del máximo órgano de autogobierno, la Generalitat de Cataluña. Este enfoque, junto con grandes inversiones en infraestructura y logística, un clima empresarial favorable y un considerable potencial industrial, sin duda contribuyeron al rápido desarrollo económico de la región. En diferentes años, Cataluña representaba entre el 20 y el 25% del Producto Interno Bruto total de España. Por eso, no es de sorprender que hace unos 20 años los periodistas escribieran mucho sobre el verdadero milagro económico catalán. Y por supuesto, no se puede olvidar el turismo, cálidos balnearios marítimos, paisajes hermosos y por supuesto, Barcelona en todo su esplendor, que ya de por sí lo vale. El símbolo de la ciudad es la Catedral de la Sagrada Familia, más conocida en el mundo como la Sagrada Familia, y el Club de Fútbol Barcelona. Pocos clubes europeos tienen más títulos. El fútbol es, sin duda, la segunda religión de los catalanes. Como resultado, cada año millones de turistas visitaban y siguen visitando Cataluña, dejando allí mucho dinero durante el año. Barcelona fue sede de los Juegos Olímpicos de verano, algo que hasta ahora no ha logrado ninguna otra ciudad española, incluida la capital, Madrid.
En general, a principios de los años 2000, surgió un dilema en la sociedad catalana. ¿Qué hacer a continuación? Si seguir formando parte de España, buscando una mayor autonomía, o tomar el camino hacia la independencia total de Cataluña. Muchos catalanes aún no definen su postura sobre la independencia de Cataluña, y su número ha cambiado con el tiempo. En 2006 se celebró un referéndum local en Cataluña, cuyos resultados mostraron que casi 3/4 partes de los participantes estaban a favor de una mayor autonomía para su región y del reconocimiento de los catalanes como un pueblo distinto. Como resultado, Cataluña obtuvo más competencias en la regulación de su vida interna, principalmente en el sistema fiscal, la justicia y la política migratoria. Sin embargo, para los políticos de tendencia radical, esto no fue suficiente, y en 2009 y 2010 organizaron referéndums consultivos cuyos resultados, sin embargo, no fueron reconocidos por las autoridades españolas. Pero lo importante es que por primera vez se planteó públicamente la cuestión de la salida total de Cataluña de España. Sin embargo, todos estos acontecimientos simplemente palidecen ante los hechos tan intensos de 2017. En ese momento la situación casi provocó un enfrentamiento armado que pudo haber causado una guerra civil. El asunto es que, desde 2014, entre las autoridades de Cataluña, comenzaron a predominar no los partidarios de la autonomía, sino los políticos radicales que buscaban la independencia total. Muchos espectadores pueden preguntarse si estos acontecimientos están relacionados con los de Ucrania al mismo tiempo. Eso está descartado, aunque no hay vínculo directo hallado entre radicales catalanes y el régimen de Putin. Sin embargo, es probable que al violar el derecho internacional y el principio de inviolabilidad de fronteras, Moscú activara movimientos separatistas que ya existían desde hace tiempo. Y no solo en España, el ejemplo de Putin se volvió contagioso para muchos. Sea como sea, desde 2014 en Cataluña se impulsó con fuerza la idea de realizar un referéndum completo sobre la proclamación de la independencia, no una encuesta o consulta, sino precisamente un referéndum legítimo, y eso pese a la clara oposición de las autoridades españolas. La situación se agravó en 2016 cuando el periodista radical Carles Puigdemont asumió el gobierno catalán. Todos comprendieron que él no cedería. El referéndum de independencia de Cataluña se realizó el 1 de octubre de 2017 y era bastante previsible. Antes del día de la votación, declaró ilegal tal manifestación de voluntad, refiriéndose a las normas de la Constitución vigente de España. Solo el 43% de la población de Cataluña votó, lo que dio a las autoridades españolas otro argumento sobre su ilegitimidad. De quienes votaron, más del 90% apoyó la independencia de Cataluña. La situación empeoró el 27 de octubre cuando el Parlamento catalán declaró la independencia de la República Catalana. Existió solo durante 5 días. El gobierno español disolvió inmediatamente el Parlamento catalán y destituyó al jefe de Cataluña. Se suspendió la autonomía y se impuso el gobierno directo desde Madrid. El 31 de octubre, el Tribunal Constitucional anuló la declaración de independencia de Cataluña. Así que el nuevo Estado nunca existió. Es importante señalar al menos 2 hechos. Primero, la soberanía de la República Catalana no fue reconocida por ningún país del mundo. Esto colocaba al nuevo Estado al nivel de entidades autoproclamadas como la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Transnistria y Nagorno-Karabaj. En segundo lugar, ni Dimon ni sus seguidores radicales querían luchar por la independencia de Cataluña y solo llamaban a la población a resistir de forma no violenta. Afortunadamente, la oposición llevó a que no se derramara sangre, ni siquiera en los mítines y otras protestas hubo víctimas, que los diferencia positivamente de los eventos recientes. Revoluciones de la dignidad Cataluña en nuestros días, que sigue. Hoy, la situación interna en Cataluña se puede describir de la manera más simple posible, una estabilidad tensa. La región permaneció como parte de España y en la Generalitat catalana los partidarios de la línea moderada volvieron a tener la mayoría. Tras su fallido golpe, Dimon y algunos seguidores huyeron al extranjero y fueron puestos en busca y captura internacional. Hoy, el fallido presidente de la República Catalana está bajo arresto domiciliario en Bruselas. Las autoridades españolas exigen su extradición, y no es de sorprender, ya que en su país le esperan 13 años en prisión. En años recientes, la situación en Cataluña se ha normalizado y la sociedad ha optado por el pragmatismo.
Los habitantes locales están cansados de la inestabilidad política que afecta su bienestar. Problemas más globales como la pandemia de coronavirus, la crisis migratoria e incluso la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania hicieron que los catalanes se unieran junto con los españoles. Aunque periódicamente la región todavía experimenta diversas protestas, en las que, además de las demandas económicas, vuelven a surgir las exigencias de independencia, por ahora no son parte de la corriente principal. Sobre el futuro de Cataluña, en los próximos años no se prevé una independencia total de la región. La política de pragmatismo inevitablemente se enfocará en la autonomía cultural y económica y no en lograr una independencia inmediata. Sin embargo, no debe descartarse por completo esta opción, especialmente si España enfrenta una crisis grave o incluso una revolución. Entonces, en condiciones de un debilitamiento inevitable del poder central, Cataluña tendrá todas las posibilidades de obtener una verdadera soberanía. Exactamente así lo hizo Ucrania en el lejano año de 1991. En Cataluña hay todo para un desarrollo independiente, antiguas tradiciones estatales, fuerte potencial económico, identidad nacional clara y, lo más importante, gente trabajadora.